Hola, hola. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a tomar asiento, vamos a tomar nuestros lugares para recibir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 25. Ya falta poquito, ya saben cuántos capítulos tiene Hechos, ¿verdad? ¿Ya saben cuántos? 28 capítulos. Estamos en el 25, ya casi terminamos. Así que pronto vamos a estar en otro libro de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos orando para saber cuál es el libro idóneo para compartir con ustedes para la próxima, ya que terminemos este libro de los Hechos. Así es que ayúdenme a orar también, por favor, en eso. Vamos a orar ahorita en este momento para ponernos en manos del Señor, que Él disponga nuestros corazones y nuestras mentes. Por favor, no se distraigan, porque de por sí tal vez algunos de ustedes solamente oyen la palabra una vez a la semana. Y luego en ese momento que se distraen, pues menos la escuchan, ¿verdad? Así es que no es porque yo sea el importante, la palabra de Dios es importante. Entonces pongan mucha atención y vamos a disponer nuestros corazones. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque como dice tu palabra, tú eres bueno, cada mañana eres misericordioso, dador de bondades, de gracia, misericordia, Señor. También eres justo y santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a reflejar tu gloria aquí en este mundo. Para eso, Señor, está tu iglesia, para que seamos edificados, Señor, por tu iglesia. Y rogamos, Señor, que dispongas esos corazones y esas mentes para recibir tu instrucción. Señor, tú sabes que yo no tengo nada bueno que dar, así es que te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que dé de tu gracia, de tu palabra, de tu amor, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos listos ahí en cabina, ya están transmitiendo. Un saludo a cabina también, un saludo a la transmisión vía Facebook que se da a todos los que nos están viendo. Dios les bendiga y también estén listos con sus Biblias para recibir la palabra de Dios. Vamos al Hechos 25, por favor, y vamos a leer del 1 al 5. Recuerden, voy a dar una introducción, recuerden, ya Pablo se presentó ante el pueblo su defensa, ante el conciliatorio, ante el gobernador Félix, ahora lo va a hacer ante el gobernador Festo, y la quinta defensa va a ser ante el rey Agripa y su mujer Berenice. Ahorita vamos a ver la cuarta y quinta defensa de Pablo después de haber sido encarcelado. Recuerdan que fue encarcelado por difamación cuando entró al templo. Dijeron que habían metido a algún gentil y empezaron a difamar, que estaba profanando el templo y que estaba hablando también en contra del César. Y entonces, y estaba levantando sedición en el pueblo, ¿verdad? Entonces Pablo está ahorita preso, pero con ciertas concesiones. Y está preso delante del gobernador o procurador, ahorita vamos a verlo, Festo. ¿Por qué? Porque el gobernador Félix ya fue destituido y ahora llega Festo. Y vamos a ver esto precisamente en Hechos 25 y vamos a leer del 1 al 5. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Ok, fíjense bien. Entonces, después de la destitución de Félix, hermano, fue nombrado Festo, como le dije. Y en cuanto llegó Festo, al tercer día de Cesarea, se fue a Jerusalén y ahí lo abordaron los judíos, los fariseos, el Sanedrín. Me imagino que le hicieron como una bienvenida, ¿verdad? Para darle a conocer el asunto que tenían en contra de Pablo.
y tener ciertos favores con este nuevo gobernador o procurador, como se le conoce también. Entonces, pero quiero que observemos esto. Ya habían pasado varios años, se dice que pasaron 2 años después de que estuvo preso Pablo. Entonces ya habían pasado varios años de eso, y el odio por Pablo, el rencor, el resentimiento y el deseo de muerte aún no cesaba con los judíos. Lo primero que hicieron es, hay que abordar a Festo ahorita mismo para decirle que nos dé a Pablo, que nos entregue a Pablo. Precisamente es lo que vamos a ver entonces. Hermanos, de verdad que ese sentimiento de odio, de rencor, de ira, de enojo, no se va tan fácilmente. Pasaron varios años y seguían teniendo esto. Es necesaria la intervención de Dios para quitar esos sentimientos, hermanos. Forzosamente no hay otra manera de quitar el sentimiento de amor, de odio, de rencor, de resentimiento que tienes en contra de una persona si Dios no interviene en tu vida para eso. Y los judíos, lógicamente, no estaban buscando del Señor. Seguían en su religión, pero no habían dejado que Dios interviniera en ese corazón duro. Esos malos sentimientos, hermanos, siguen creciendo a través de los años sin la intervención de Dios. ¿A poco no antes de Cristo tal vez tú seguías odiando a alguien que tú considerabas que te hizo daño? Ese resentimiento siguió creciendo hasta que Dios intervino en tu vida a través del Evangelio. Cuando tú te arrepientes, pides perdón a Dios y Él te perdona, es entonces que te toca pedir perdón a ti. Porque si no, Dios no te puede perdonar. Y entonces puedes disfrutar de la misericordia y gracia de Dios. Pero si tú tienes un pendiente con un hermano, con alguien, un resentimiento pasado, un dolor pasado, difícilmente vas a poder disfrutar de la relación con Dios. Porque la palabra misma te dice que si tú no perdonas a tu hermano, él tampoco te perdona. Los judíos que perseguían a Pablo, hermanos, seguían maquinando la manera de matarle. Y le habían pedido al nuevo gobernador Festo que le llevaran a Pablo. Pero gracias a Dios el gobernador no accedió a las peticiones de ellos. Vamos a recordar las defensas que ha tenido Pablo a lo largo de la aprehensión. Como les dije, Pablo ya se había defendido de haber sido aprehendido en el templo en Jerusalén, y la primera de ellas fue delante del pueblo, después fue ante el concilio, después ante el tribuno y al gobernador Félix, y ahora va a estar frente al gobernador Festo, y como le digo, la quinta defensa va a ser frente al rey. Vemos que él decide poner ante el tribuno su caso del César, lo cual no queda registrado en este libro. La última defensa de Pablo posiblemente pudo haber sido delante del César, o posiblemente nunca llegó. Por lo menos en el libro no se registra, en el libro de los Hechos. Así es que la última defensa que vamos a escuchar de Pablo va a ser en el capítulo 26 y es delante de todo el pueblo nuevamente. Y estamos aquí en este momento en la cuarta defensa frente a Festo. Entonces vamos a seguir leyendo Hechos 25 del 6 al 12. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos.
a César Apelo. Entonces Festo, habiendo hablado en el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Que ya había tres acusaciones contra Pablo. La primera era contra la ley, ¿verdad?, de los judíos. La segunda era contra el templo y la tercera era contra el César. Esas eran las tres acusaciones y decía Pablo que nadie le había podido señalar con testigos acerca de esas tres cosas. Entonces Pablo lo que dice, ¿saben qué? Festo le dice: ¿quieres subir a Jerusalén que ellos te juzguen? Dice: no, ¿cómo crees? Para nada, ¿no? Allá me van a matar. Ya sabía Pablo de lo que eran capaces los judíos, porque él tenía un corazón así, ¿verdad? Como vimos anteriormente. Entonces él dice: no, apelo al César. Y yo les voy a decir por qué apeló al César Pablo. No porque creyera o tuviera su esperanza en el César o en el tribuno romano, no. Apeló al César porque él quería seguir cumpliendo con la profecía que se le había dado desde antes en su conversión. Recuerdan que le dijo que iba a hacer, que iba a estar delante de gobernadores, de reyes y príncipes de la tierra. Entonces Pablo tenía ese propósito de ir. Acabamos de ver que ya presentó el evangelio ante el pueblo judío, ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote. Ya presentó el evangelio ante el gobernador o procurador Félix. Ahora está frente al gobernador o procurador Festo. Después va a ir con el rey Agripa y Berenice. Y ahora nada más le falta el César. Entonces Pablo por eso apela. Él no tenía su confianza en el gobierno del mundo. Él no tenía su confianza en la justicia romana. Estaba apelando a las instancias legales de su época y de su nacionalidad, pero no porque él confiara en que él iba a ser librado de esto por estar en las autoridades de Roma, no. Lo que vemos también es que es evidente que el procurador Festo quería arreglar el asunto de Pablo rápido. Imagínense, llegó al puesto y a los 3 días ya estaba en Jerusalén, regresó e inmediatamente comienza el juicio. Es muy evidente que tenía premura. Y algunas comentaristas definen que el puesto de Félix o de Festo era procurador, como les decía. Entonces él procuraba la justicia en esas regiones, hermanos. Por eso es que Festo, yo me imagino que inmediatamente se pone en el puesto y dice: a ver, ¿cuáles son los asuntos que tratar? Y como asunto de primera importancia tomó el asunto de Pablo. ¿Por qué? Porque realmente los judíos, los sacerdotes, el Sanedrín completo tenía una influencia política ahí. ¿Por qué? Porque de ellos dependía la paz y la tranquilidad de esas naciones gobernadas por el pueblo romano. Así es que se ponen a su disposición del gobernador o procurador Festo y comienzan el juicio rápidamente. Y como les dije, eran 3 líneas de acusación contra Pablo. Eran contra la ley de los judíos, contra el templo de Jerusalén y contra el imperio de César. Pero ninguna de esas acusaciones tenían prueba los judíos. Pablo fácilmente pudo haber salido como inocente de ese lugar. Sin embargo, como el procurador quería quedar bien con los judíos, no le hizo justicia. Al contrario, intentó zafarse del asunto y mandar a Pablo a que lo juzgaran los judíos en Jerusalén, el Sanedrín. Claro que él no estaba interesado, como les dije, en hacer eso. Pablo ya había expuesto su testimonio y el evangelio en esas 4 ocasiones y faltaban 2 más. Vamos a ver más adelante cómo presenta también su defensa ante el rey Agripa. Durante eso vemos cómo vamos a aprender lo que es la dinastía herodiana y quién es el rey Agripa y todo lo demás. Y de una vez empezamos. Hay la línea de Herodes. ¿Recuerdan cómo nuestro Señor Jesucristo, desde que nació, fue intentado el asesinato contra él cuando nació? Que el rey Herodes mandó a matar a los niños menores de 3 años. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es Herodes el Grande, ¿sí? Ese es el primer Herodes que conocemos de aquí. Después de ahí salen otros Herodes. Herodes Antipas, por ejemplo. Herodes Antipas fue el que asoló
a la iglesia cristiana, aquel que mandó matar a Jacobo, ¿recuerdan? Pero también Herodes, Herodes que mandó a asesinar a Juan el Bautista, era otro Herodes también, era tío de este Herodes Antipas. Entonces, a lo que voy es que toda esa sangre, toda esa simiente, era una simiente de muerte. Desde el principio estaban heredando los usos y costumbres de maldad y de injusticia, y abusaban del pueblo judío, posteriormente del pueblo cristiano. Y de esa simiente viene Herodes Agripa y Berenice, que es su consorte, pero al mismo tiempo es su hermana. ¿Sí? Así es. Y esa hermana estaba casada con otro gobernador, con otro rey, y también en cuanto fue destituido, vino y volvió con su hermano. Así es que había muchos problemas ahí con esa familia, es lo que estoy viendo, es lo que estamos viendo. Y vamos a ver eso precisamente en Hechos 25, del 13 al 22. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Como dijo Festo, yo sin dilación, o sea, inmediatamente se puso las pilas con ese caso, ¿verdad? Y me imagino que ese caso, como les dije, era muy sonado en la región por parte de los judíos. Pablo debía morir para los judíos. Muchas gracias. Muy amable. Y era un asunto que lo querían arreglar, pero ya. Ellos no habían desistido de sus intenciones y posiblemente Festo quería solucionar el asunto, pero no conocía bien ese caso. ¿Por qué? Porque no conocía las costumbres de los judíos. Fue por eso que decidió dar a conocer al rey Agripa, quien estaba bien informado de todas esas costumbres judías, porque ellos habían gobernado durante mucho tiempo esas regiones. Y le voy a volver a explicar lo de la dinastía herodiana porque me confundí, porque es un enredo. Herodes el Grande es el que mandó a matar a los niños. Herodes Antipas es el que mandó matar a Juan el Bautista, el que lo decapitó. Herodes Agripa I fue el que mandó a matar a Jacobo, Santiago, ¿sí? el primer asesinado de los apóstoles. Y Herodes Agripa II es hijo de Herodes Agripa I, quien mandó a matar a Jacobo. Y estamos hablando de Herodes Agripa II en este momento, ¿ok? Porque hace rato me confundí. Entonces, estamos hablando de esto. Va a presentar el caso frente a ellos. Herodes Antipas II apenas se dice que tomó el reinado cuando tenía 17 años y era muy amigo de Nerón.
y Nerón le regresó todo ese reino para que él lo llevara a cabo. Pero en este momento apenas se estaba informando de todos los casos. No es que tuviera cierta influencia, todavía como que se estaba poniendo apenas en el puesto. Y entonces comienza a escuchar acerca de Pablo, que yo me imagino que ya había escuchado anteriormente de ese asunto y por eso tenía el deseo o la fascinación o el morbo de querer escuchar o ver a Pablo. Así que estoy seguro que no había nadie que no conociera este caso del encarcelamiento de Pablo y el asunto de los del camino, como los conocían, cómo eran perseguidos, cómo eran asesinados, cómo se creía que había sedición contra el gobierno romano, ¿verdad? Y por eso es que seguían perseguidos los cristianos. Agripa, como les dije, no tardó en llegar frente a Pablo y Berenice, tal vez movidos por curiosidad o no lo sé, pero yo estoy seguro que Pablo se alegró por estar frente a los reyes para poder expresarles el evangelio. Y vamos a ver cómo en Hechos 26 les predica el evangelio de una manera que Herodes Agripa II casi se convence, dice, lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que nos pongamos a pesar esto, hermanos. Dios en su misericordia envió el evangelio a que fuera predicado para darles una oportunidad a los gobernadores, que son sus enemigos, que fueron sus enemigos, que fue perseguido Jesucristo, al Sanedrín, que fue el que los entregó, a todos los judíos, a los fariseos, a los reyes. Dios les dio una oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Y es una gran bendición, aún con sus enemigos, Dios les da la oportunidad, y nosotros también éramos enemigos de Él, y nos dio una oportunidad. Y Pablo no quiere desaprovechar esa oportunidad. Y vamos a seguir leyendo en Hechos 25, del 23 al 27. Esta prédica está más corta que las demás, porque ya vamos a acabar el capítulo. Pero no se crean, vamos a seguirle. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los hombres que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ok, dice aquí que el rey y la reina, dice, se vistieron con mucha pompa, o sea, se estaban vistiendo como para una ocasión muy especial, ¿verdad? Y en realidad yo estoy seguro que usaban como pretexto cualquier cosa o cualquier evento para exaltarse ellos mismos, porque así eran los reyes. Y la verdad, hermanos, que el poder y el dinero hacen que las personas que no tienen la sabiduría de Dios, pierdan el piso. De por sí esa familia nació y creció con un estilo de vida pues muy en opulencia, ¿verdad? Era normal para ellos vestirse de esa manera, comer con opulencia, hacer grandes fiestas, reuniones, orgías y todo lo demás. Como les dije, ahorita vemos cómo Herodes Agripa II está con su propia hermana de sangre, de padre y madre, no es media hermana. Así que imagínense todo lo que hizo el poder, el dinero y la ambición en toda esa familia, hermanos. Como habíamos visto, la descendencia de Herodes estaba llena de depravación, de pecado, de lujuria y de muerte. El ejemplo del abuelo, como les dije, que fue el que mató a los niños de menores de 3 años, el del padre y el del tío Antipas, que mató a Juan el Bautista por confrontarlo con su pecado de que le había quitado la esposa a su medio hermano. Por eso fue que fue ejecutado Juan el Bautista. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces a Herodes Filipo se llamaba, o Felipe.
Ese era el hermano que tenía la mujer y se la quitó y se la llevó Herodes Antipas. Y por eso fue que Juan el Bautista perdió la cabeza, ¿verdad? Por Herodiana, ¿se acuerdan? Ok, entonces, hermanos, el diablo usa a las personas también para hacerle daño a otras personas, ¿sí? Y esta familia estaba bien usada para mentir, para hurtar, para matar y destruir. Es el deporte favorito del diablo, ¿verdad? Es acabar con todo lo que representa a Dios. Esa familia fue bien usada por el diablo. Y por eso mantuvo al pueblo en desgracia y en injusticia. Pero bueno, ¿recuerdan que mencioné que el dinero y el poder cambia completamente a las personas de una manera radical? Como dice el dicho, ¿no? El que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y es lo que pasa con los gobiernos actuales o con los gobiernos del mundo, que lo único que hacen es beneficiarse ellos mismos, con la ambición, con la codicia y con todo lo que implica el estar en un puesto. Supuestamente el impuesto de gobierno es para servir a los demás, ¿verdad? Que es lo que hace la iglesia, ¿no? La iglesia es para servir a los demás, ¿verdad? Guiada por el amor del Señor. Pero el gobierno del mundo está totalmente mal. Y vamos a ver eso precisamente, nos vamos a enfocar en el gobierno del mundo, lo que implica es ser gobernados por nosotros mismos. Y vamos a ir a Proverbios para que vean Proverbios 29:2, por favor. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Se dan cuenta? Todas las deficiencias, hermanos, la injusticia de los pueblos provienen ¿de qué? De la mala mayordomía del hombre. ¿Han escuchado esto, no? Es que si Dios existe, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas hambre? Pues es porque no tomaron en cuenta a Dios. Porque hay una mala administración de los bienes y recursos que hay en este mundo. ¿Sí recuerdan que el gobierno de Israel despreció el gobierno de Dios? Un gobierno teocrático es gobernado por Dios y el gobierno de Israel lo despreció. Vamos a ver esta parte en 1 de Samuel 8, del 1 al 7, y es de ahí que viene todo esto, por haber despreciado a Dios. Y no nada más el pueblo de Israel despreció a Dios, sino toda la humanidad, desde Adán y Eva. Eso es lo que vamos a ver. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hermanos, como les dije, el plan original de Dios no fue darnos un gobierno como la dinastía herodiana, ¿verdad? Un gobierno humano. El plan original de Dios siempre fue que fuéramos gobernados por Él. Un gobierno teocrático, así se llama. Sin embargo, desde Adán y Eva despreciaron las órdenes de Dios, queriendo seguir sus propios deseos.
Fue así que desde el principio despreciaron la autoridad de Dios y debido a eso ahora hay un gobierno en manos de los hombres, hombres pecadores, con ambición, con deseos desenfrenados, capaces a todo con tal de conservar el poder y el dinero. Y eso se los advirtió el Señor. Vamos a seguir ahí en Samuel y vamos a leer del 10 hasta el 19, por favor. Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 8, 10 al 19. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. No es nada desconocido para el Señor, hermanos, cómo vamos a sufrir en manos de un gobierno humano, ¿verdad? Y estamos ahorita gobernados por el gobierno gentil, peor aún. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el propósito de Dios era que hubiera un gobierno teocrático, que es decir, gobernado por Él. Después, Dios gobernó a través de los jueces al pueblo de Israel. Pero después Israel se rebeló y ya no pudieron gobernar ni a mostrar la ley, sino al contrario, entregaron ese gobierno a los gentiles. Y estamos viviendo en un periodo del gobierno gentil, ¿sí? No está a cargo del pueblo de Israel, sino del pueblo gentil que no conocían a Dios para nada. Entonces no es nada desconocido, hermanos, que los que nos gobiernan viven mejor que nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Tienen mejores sueldos, mejores carros, prestaciones, viven como reyes y disfrutan de todo, ¿qué? A costillas del pueblo. ¿Y cómo nosotros vamos a poner nuestra esperanza en un gobierno así, hermanos? A ver, no, hermanos, en ningún gobierno, hermano, jamás podrá darnos lo que Dios nos da si nos sometemos a su gobierno. Y esa es la oportunidad que tenemos nosotros como cristianos. Aún estando sometidos a un gobierno humano, nuestras vidas pueden ser sometidas a un gobierno teocrático. Y es una bendición. Pero nosotros desviamos nuestra mirada y vemos a veces a los gobernadores como la esperanza de México, ¿verdad? ¿A poco en la esperanza de México es tu esperanza? ¿Esa es tu esperanza? ¿O es la esperanza en que tu vida está sometida a un gobierno teocrático, independientemente de que gobierne el mundo, el ser humano, por concesión de Dios? Porque es de Dios este mundo, ¿verdad? Él lo formó para su propia gloria. Y sin embargo, les está dando chance, ¿verdad? Pero esa oportunidad nosotros la tenemos, de someternos a un gobierno teocrático, someter nuestra voluntad a Dios, para vivir en la plena libertad que Dios ofrece. Pero de verdad es muy triste para mí, en lo personal, ver cómo cristianos tienen una esperanza en la esperanza de México, ¿verdad? La mayoría de los ancianitos, perdón, pero se dejaron ir con todo. O sea, se perdieron en
en la supuesta esperanza de ¿cómo se llama? Una pensión. No digo que sea malo, digo, qué bueno que ahora tienen un dinerito, ¿verdad? Porque sí han sido desamparados. Lo malo es que pongas tu esperanza en ese gobierno, en un gobierno que nada más te está dando, pues, migajas. Y no estoy hablando de la economía, sino en general, no te puede dar lo que Dios te da, ¿sí? Entonces, no, hermanos, nuestra esperanza no debe de ser en ese gobierno, sino en el Señor. Los gobiernos, ya sean democráticos, monárquicos, socialistas o comunistas, o como les pongan, siempre llevarán a la desdicha a un pueblo si no se someten a la autoridad y soberanía de Dios. Cosa que veo imposible que un gobierno lo haga. Un cristiano debe de poner toda su esperanza en el Señor. Orar por las autoridades, claro que sí, y hacer la voluntad de Dios. No crean que Pablo tenía la esperanza en que los hombres a los que compadecía, o cuando dijo, apelo al César, César me va a salvar. No. Pablo simplemente, porque era una persona inteligente y era un jurista también, porque se nota en la carta de Romanos que él era como un abogado, sabía lo que tenía que hacer, pero no estaba esperanzado en que posiblemente el César me va a liberar, posiblemente el César va a ser mi salvador. No, Pablo no tenía ninguna esperanza en el gobierno judío ni en el gobierno romano, tenía la esperanza en Cristo Jesús. Simplemente sus circunstancias las utilizaba a favor de la gloria de Dios. Cada momento, cada circunstancia que Pablo tenía era una oportunidad más para predicar el Evangelio, como vimos la semana pasada, independientemente de sus circunstancias. Entonces les voy a dar dos versículos bíblicos de lo que a Dios no le aclara, que tú pongas tu esperanza en los gobiernos humanos o en las personas. Tú tienes que tener tu esperanza en el Señor. Vamos a ir a Isaías 30, eso lo vimos el miércoles pasado, este miércoles que pasó, también vimos ese versículo, Isaías 30, del 1 al 2. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Bueno, estas palabras son pronunciadas para todas las personas que tienen esperanza en otra cosa que no sea Dios. Dios les advirtió a su pueblo esto, y Dios nos advierte a nosotros lo mismo, que no pongamos nuestra confianza en el hombre. Vamos a Jeremías 17. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el varón, en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya esperanza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. La confianza en el hombre acarrea precisamente la misma maldición. ¿De qué? De poner tu esperanza en alguien que te va a fallar, en alguien que no va a cumplir con las expectativas que tú tienes. Pero Dios es fiel y misericordioso, y solamente Él puede ser nuestra esperanza, porque Él nunca falla, siempre es fiel, es inmutable, Él no cambia, ¿sí? El gobierno humano cambia constantemente, un día te dice que sí, al otro día te dice que no, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestra confianza tiene que ser en Dios.
Nuestro bienestar y bendición no depende de un hombre, sino de Dios. Dios da y Dios quita. Pero pase lo que pase, el nombre de Dios tiene que ser exaltado y glorificado con tu vida. El Hijo de Dios pone toda su confianza en Dios y no en el hombre, ni en rey, ni en gobierno, solamente en Dios. Y Pablo exponía su defensa, pero no para librarse de la muerte, hermanos. Pablo exponía su caso solo con el pretexto de llevar el evangelio. Pablo usaba todas y cada una de esas circunstancias para predicar el evangelio y exaltar el nombre de Cristo. Cada defensa fue la oportunidad para hacerlo. Las palabras que Pablo pronunció para eso solamente fueron el evangelio y su testimonio de conversión, no más. No hizo más que eso. Predicar el evangelio y su testimonio de conversión. Y en eso hay esperanza, hermanos. Y si tú quieres ser portador de esperanza, tienes que predicar el evangelio y tu testimonio de conversión. Ahora, si no eres converso, el evangelio no va a tener peso. Al contrario, vas a ser estorbo para predicar el evangelio si no hay testimonio de conversión. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan? Entonces, un cristiano tiene que ser portador de esperanza por medio del evangelio. Y tenemos que predicar el evangelio y nuestro testimonio nos tiene que respaldar lo que nuestra boca está diciendo. Porque si no, no hay efecto. Tú quieres ser usado por Dios. Muchos oramos por eso. Quiero ser usado por Dios. Pero sigues siendo la misma persona. Sigues dando mal testimonio con tus vecinos, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos. ¿Cómo puedes ser de bendición para otros? ¿Hablando nada más? No, al contrario. Hablas y más juzgan el movimiento del evangelio. ¿Por qué? Porque no hay peso de tu testimonio. Y es muy importante que seamos portadores de esperanza, pero también portadores de un buen testimonio de lo que Dios hizo por nosotros. Tú le estás diciendo al mundo que Dios puede salvarte, pero tú caminas como si fueras el mismo de siempre. ¿Cómo puedes decir tú que Dios puede transformarte si a ti no te ha transformado? Y no es porque Dios no pueda, ¿sí? Es porque tal vez no hemos tomado en serio estas palabras o tal vez realmente no creemos. Porque el que cree no tan solo dice que cree, sino hace lo que Dios le dice. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos tener nuestra esperanza más que en Dios. Porque muchas veces ponemos nuestra esperanza, por ejemplo, en estas cosas. ¿A poco no te ha pasado, por ejemplo, que dices, ahora sí con este gobierno vamos a estar mejor? ¿Verdad? Eso es poner tu esperanza en el hombre y no en Dios. O dices, ahora sí con este trabajo voy a salir adelante y voy a estar todo bien y voy a poder hacer lo que yo necesito hacer y voy a tener tiempo para Dios. Pero estás poniendo tu esperanza en el trabajo. Ahora sí con este dinero ahorrado ya no tengo de qué preocuparme, todo va a estar mejor, ¿verdad? Tengo ahí mi colchoncito. Eso es poner tu esperanza en el dinero antes que en Dios. Y toda esa esperanza tiene que ser depositada en Dios nada más. Bueno, es fácil depositar nuestra confianza, hermanos, en cualquier otra cosa que no sea en Dios. Yo soy culpable de eso muchas veces. Y debemos de aprender a identificar ese pecado. A Dios no le agrada esto, hermanos. Nuestra esperanza debe ser en el Dios de Pablo. Como Pablo lo hizo. Pablo no confiaba en el tribuno, como les dije. Pablo no confiaba en el procurador Félix o en el procurador Festo, o en el rey Agripa y su esposa, hermana Berenice. No, Pablo confiaba en Dios y que estaba haciendo la voluntad de Dios a pesar de sus circunstancias. Y tú debes de confiar en Dios a pesar de tus circunstancias, porque vienen circunstancias adversas a tu vida, pueden venir enfermedades y tú estás bien entregado al Señor y dices, Señor, pero si oro para ti todos los días, ¿por qué me está pasando esto? Porque tu confianza está en que como tú estás dando a Dios,
vas a querer recibir, ¿verdad? Nada más puras bondades y nada te va a pasar y todo. Eso es lo que piensa uno, pero no es así, hermanos. En este mundo caído cualquiera va a sufrir enfermedades, accidentes, independientemente de si sigues o no a Cristo o si estás obedeciendo al Señor como tú crees que debes de obedecerlo. Y Pablo estaba sufriendo cárceles, había sido apedreado y estaba encarcelado en ese momento, pero él seguía teniendo su confianza en Dios, predicando el Evangelio independientemente de sus circunstancias. Muchos dicen, ahora que me vaya bien, entonces sí voy a poderle servir a Dios. ¿No? ¿Sí o no? ¿Y tú crees que Pablo humanamente le estaba yendo bien? Y Pablo seguía sirviendo a Dios encarcelado. Ese fue el propósito de Dios, llevarlo encarcelado a gobernadores, príncipes, reyes de la tierra. Y él cumplió con el propósito del Señor, dándole la gloria a Dios. Que tus circunstancias no te detengan como Pablo lo hizo, que siga avanzando el Evangelio. Díganme, ¿qué les detiene para predicar el Evangelio? ¿Qué les detiene? No somos perseguidos. Aquí no somos perseguidos todavía, por lo menos. Ya en México hay persecuciones en la sierra de Chiapas, Oaxaca. Hay muertos ya, cristianos mártires ya en México. Y pronto se viene para acá la ola. ¿A poco vas a salir corriendo? Yo te pregunto, ¿vas a salir corriendo? ¿Ya no vas a predicar? Eso es el cristianismo. Eso es no negar a Cristo. Que si le confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿saben por qué tenían que confesarlo con la boca? Porque si lo confesabas con tu boca y te oía, el gobierno te mataba. Serás salvo. No porque lo confieses con tu boca ahorita, así como, sí, yo lo confieso. No, confiésalo con tu boca cuando esté en riesgo tu vida. Y entonces, tu verdadera fe va a respaldar esa salvación, ¿no?, que Dios nos da. Porque decir con la boca, pero no creerlo con el corazón, ¿de qué sirve? Romanos 10, 9, 10. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón para salvación, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que Pablo nos enseña es que aún en las circunstancias más difíciles tú tienes que seguir predicando el Evangelio, aún en tu lecho de muerte con el que está a tu lado antes de morir, el último suspiro, tienes que hablarle del Señor. Y yo he hablado mucho de mi amigo aquí en el púlpito, alguien que fue converso, que fue sicario, no de esta región, de por allá. Dios le tocó su corazón, se convirtió y era una persona apasionada por el Señor y murió en el COVID. Pero todavía en el último suspiro le estaba dando la gloria a Dios y tengo hasta su grabación. Y eso es, hermano, Pablo hasta el último suspiro les aseguro que alabó al Señor y sirvió al Señor. Que nada te detenga para servir al Señor, menos la cama, porque en la cama no hay cadenas, ¿verdad? Y muchas veces por estar en la cama no queremos venir a servir al Señor, o no queremos venir ni a la iglesia, más cuando llueve y está bien rico el clima, ¿verdad? No, qué rico. Entonces, hermanos, recuerda Pablo, sigue las enseñanzas que Pablo enseñó a través de su ejemplo. ¿Qué te detiene para predicar el Evangelio? ¿En cadenas o en prisiones, en cárceles? ¿Qué dice? Nada lo detuvo a Pablo. ¿Qué te detiene a ti aquí? A mí me gustaría que cada uno de ustedes algún día tuviera a alguien a un lado que haya invitado a esta iglesia para escuchar el Evangelio. Ustedes saben muy bien que aquí en cada predicación se predica el Evangelio para salvación. Y ustedes hasta se lo saben de memoria. Pero qué tal que si traen a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio y le dan esa oportunidad a Dios para cambiar sus corazones. Órenlo y pídanle al Señor, Señor, dame a alguien que yo pueda llevar a ti. Uno nada más. Todos los días levántense pidiendo eso, para que puedan traer a Cristo a los pies de Cristo.
No a la iglesia, porque yo les digo, a mí no me interesa que la iglesia esté llena de gente. Sí, alegra mi corazón ver a más personas porque es una oportunidad más de compartirles el evangelio, pero eso a mí no me mueve, a mí me mueve que las gentes, las personas estén llenas de Cristo. Vamos a orar y darle gracias a Dios, y recuerden es Santa Cena, así es que vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, también te pedimos que dispongas nuestros corazones para recibir la comunión contigo, Señor, como tú nos has mandado, el partimiento del pan, Señor. Ayúdanos, Padre, nos ponemos a cuentas contigo, Señor, sabiendo que somos pecadores aún y aún así nos amas. Por eso, Señor, te damos gracias y te damos la gloria y la honra, Señor, y permítenos hacer memoria de tu sacrificio de amor, de gracia y misericordia. Te damos la gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar los elementos, por favor. Gracias. Si tienes ya.